Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches, padre. Buenas Ya noches, estamos padre. preparados, ¿no? Sí, padre, buenas noches. Ya. Buenas noches con todos. Entonces vamos a empezar. En el Padre, nombre del buenas Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era Como era en en el el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a tocar el tema de la libertad, que es tan determinante en la ciencia moral, ¿no? Ya sabemos que lo que le hace más propiamente acto humano a un determinado comportamiento es la libertad, ¿no? ¿Y cómo podríamos entender la libertad? ¿Qué es la libertad? Así en síntesis, pues lo primero que debemos decir es que la libertad es el dominio sobre nuestros propios actos. Esa es la libertad. El dominio de la persona sobre sus actos. Es decir, ¿no? El decidir yo mismo, ¿no?, qué acción voy a hacer y hacia qué objetivo voy a encaminar esa acción, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo alcanzar con esa acción? Esa es la libertad. Y la libertad nos ayuda a encauzar nuestros comportamientos hacia el bien, hacia nuestra perfección, ¿ya? Nadie quiere hacerse daño, nadie quiere perjudicarse, por lo menos de forma consciente, ¿no? Entonces, por eso la naturaleza de la libertad es hacer el bien que me perfecciona, ¿ya? Determinarme a la acción del bien, ¿no? A hacer algo bueno que me hace crecer, que me perfecciona. Eso es lo propio de la libertad, esa es la naturaleza de la libertad, ¿ya? A veces hay gente que la libertad la entiende como si fuera esa capacidad que tuviera una persona de decidirse por una cosa buena o por una cosa mala, ¿no? Eso viene de Guillermo de Ockham, que entendía la libertad como libertad de individuo. Padre, no se escucha nada. Oh, yo no escucho. Sí, no se le escucha nada. Sí, no se escucha. A ver, se me ha ido la señal del internet. Ya, padre, ya, disculpe. Gracias. Esos son para mis nietos.
Sobre leer un artículo sobre cómo el género es un concepto que es muy valorativo de las generaciones previas, así que pensé en el verde, el violeta, como los ejemplos. Bonito para la mujer. ¿Estás embarazada de número 16? Me pregunto si queríamos hijos de genes y porque así es. Queridos momentos grandes, porque mi cabeza era grande. Ahora que lo digo en voz alta se vuelve inquietante. Pues un día. A ver. No sé si me oyen. Sí, padre, ahora sí. Es que tengo una lluvia torrencial aquí y se para yendo la señal. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estaba hablando de la libertad, ¿no? Como la libertad es esa capacidad que tenemos de hacer el bien que nos perfecciona, ¿ya? Esa es la esencia de la libertad. Obrar el bien, lo mejor para cada uno de nosotros. Y algunos dicen, no, la libertad es una concepción equivocada de la libertad. Propiamente, la libertad no es para hacer el mal, ¿no? Y si yo hago, por supuesto, ciertamente es una de las consecuencias de ser libres, el poder hacer el mal, pero eso es... Ya, yo no sé si esta situación va a persistir, no nos deja trabajar. ¿Me oyen? Ahora sí, padre. Ahora sí, Rato padre. se va, padre, se queda congelado. Se para yendo la señal. No, es la señal, la computadora se apaga. Dice, no hay señal de internet. Uy, otra vez. Ahora sí, ¿no? Sí, padre, ¿Aló? ahora sí. Ya, Sí, ya. padre. Padre, Ya, vamos a aprovechar. Estaba hablando que la libertad, pues, es esa capacidad que tenemos para obrar el bien, ¿ya? Y no para el mal. Cuando uno obra el mal, propiamente no es, esa es una libertad. La libertad
se vuelve imperfecta, ¿no? Por eso uno tiene que agradecer, ¿no? Si la libertad es para hacer el bien, todo lo que me ayuda al bien favorece, me ayuda a ser más libre. Hay mucha gente que no quiere obedecer, que no se quiere dejar asesorar, gente que rechaza las leyes, gente que rechaza la orientación de sus padres, de los amigos, etc., porque dicen, no, es mi vida, yo soy libre, yo soy dueño de hacer lo que me dé la gana. Esa persona no ha entendido bien lo que es la libertad, ¿no? En realidad, todo aquello que nos ayuda a perfeccionar nuestra libertad debería ser bien recibido, ¿no? Por ejemplo, la educación que te dan, las orientaciones que recibes, los consejos que te da un amigo para que seas mejor. Eso es por tu bien, y la libertad nos ayuda a alcanzar nuestra perfección. Por tanto, todo eso hay que valorarlo, ¿no? Las virtudes, la ley moral, las enseñanzas, los buenos, la buena educación, todo eso no es un límite a la libertad, no es que me deje ser, impida que yo sea yo mismo, sino más bien me ayuda a crecer en perfección, ¿no? ¿Ya? Y por eso hay que valorar todo lo que nos ayuda a crecer positivamente, ¿ya? A veces hay gente que siempre nos orienta, nos controla, nos exige. Eso está bien, ¿no? Eso no va contra nuestra libertad, porque esas personas o esos ambientes nos ayudan, pues, a alcanzar, a crecer en bondad, en el bien. Por tanto, todo eso es bueno, ¿ya? Cuando uno no entiende así la libertad, no te gusta que te estén controlando, no te gusta que te corrijan, no te gusta que te exijan, porque piensas que eso va contra tu libertad, pero eso es falso, ¿no? ¿Ya? Esa concepción de la libertad es errónea. La siguiente precisión que debemos hacer es que la libertad nos lleva a amar, ¿no? Si ya hemos dicho que la libertad nos ayuda a alcanzar nuestra perfección, a hacer siempre aquello que nos hace crecer, y si queremos concretar esas acciones, ¿qué es lo que nos ayuda a crecer? Pues amar, ¿no? Amar. ¿Y en qué consiste amar? Es buscar el bien, entregar nuestra vida por los demás, por el bien de los demás, de uno mismo, por la gloria de Dios. Eso es lo que busca en síntesis la libertad, ¿no? O sea, en todo momento que lo que hacemos, pues, nos sirva para eso, ¿no? A entregarnos, o para la gloria de Dios, o por los demás también, por supuesto, es un amor ordenado a uno mismo, es legítimo. Y por eso, aunque propiamente el amor, pues, se vive en la entrega, ¿no? En la búsqueda del bien de los demás, en la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Ya? Somos imagen y semejanza de Dios, y Dios, por ejemplo, vive, la vida de Dios es eso, amar, ¿no? ¿Ya? El Padre se entrega totalmente a su Hijo, y el Hijo al Padre, ¿no? El Padre vive para el Hijo para el Padre, ¿no? El amor de los dos, el Espíritu Santo. Así es, así tiene que ser la vida de la persona, ¿no? Buscar el bien de las personas que amas. Ciertamente tenemos mucha gente a la que amamos. Sacrifícate, esfuérzate tú para que esas personas, pues, crezcan más, sean más felices, sean más alegres. A eso nos lleva la libertad, ¿ya? Y por supuesto también para agradar más a Dios, para servir más a Dios. Y entonces, cuando uno hace eso, por supuesto que alcanza más su perfección, crece en todos los sentidos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces el acto propio de la libertad, con la libertad actuamos, hacemos muchas acciones, pero sobre todo lo que mueve, todas esas acciones se encuadran en esto, ¿no? Todo nos tiene que servir para amar, para buscar el bien, o de nosotros, o de los demás, o la gloria de Dios. Ahora bien, la libertad, la verdadera libertad, no se puede dar al margen de la verdad, ¿no? Siempre hay esa relación entre libertad y verdad.
¿Ya? Porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿no? Supongamos que una persona que ya está casada se enamora de otra persona, ¿no? Distinta de su esposo o esposa. Y va a pensar, ¿no? Esta persona es mi bien, ¿no? Esta persona es mi felicidad. Esta persona me ha hecho descubrir un mundo nuevo. Pero ese, por ejemplo, es un bien aparente, ¿ya? Un bien, allí no hay verdad, ¿no? Falta la verdad, ¿ya? Y porque si tú recapacitas nada más, pues la verdad es que tú tienes tu familia, tus hijos, y no puedes renunciar a eso por otro bien aparente, ¿no? Entonces, por eso, la verdad siempre tiene que fundamentarse en la verdad, ¿ya? Solo una verdad, una libertad que se construye sobre la verdad es la que nos perfecciona. Si no, muchas veces podríamos equivocarnos. De ahí la importancia de conocer la verdad, ¿no? De saber formarnos adecuadamente para conocer lo que está bien, lo que es el verdadero bien, ¿no? No los bienes aparentes. Ciertamente nadie va a querer hacer el mal, ¿no? Si el mal se hace siempre por la apariencia de bien que tiene, ¿no? Pero por eso busquemos siempre la verdad, en todos los aspectos, ¿no? En nuestra vida personal, sobre las cosas, por supuesto también la verdad moral, ¿no? Es importante saber dejarnos llevar por la verdad, conocer la verdad, porque solo en la verdad seremos libres, como nos decía como el Señor, ¿no? La verdad os hará libres. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, tampoco no es suficiente, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo que me perfecciona? Sino averigua bien también sobre esas cosas que tú buscas, ¿no? ¿Ya? Eso realmente es tu perfección, ¿no? Tiene que fundamentarse, tus elecciones siempre se tienen que fundamentar en la verdad, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es nuestra libertad? ¿Se puede reducir? ¿Se puede volver más imperfecta? Sí, ¿ya? La libertad puede crecer o decrecer, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando no se funda en la verdad, pues a la larga nos perjudica, ¿ya? Pero sobre todo, o sea, la libertad se puede decir, ¿no? Decrece mucho con el pecado. Incluso se puede hablar, ¿no? De la esclavitud de la libertad por el pecado, ¿ya? Porque dice el Señor, por ejemplo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿ya? Y eso, ¿por qué cuando hacemos el mal, en lugar de ser más libres, nos volvemos esclavos? Supongo que ya recordarán cuando hablamos de los efectos del pecado, ¿no? El pecado debilita nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de querer, ¿ah? En cambio, la libertad perfecciona, ¿no? ¿Ya? Cuando uno busca el bien, disfruta más haciendo el bien, ¿no? Le gusta el bien. En cambio, cuando haces el mal, también el mal te puede empezar a gustar y cada vez te atrae más y a la larga te puede debilitar tanto que incluso ya no eres capaz de dejar el mal, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve claramente cómo la libertad pues se debilita cuando hacemos el mal, cuando escogemos el mal, porque el pecado nos hiere cada vez más, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces algunos dicen, no, pero
¿qué más da? Unita más, otra más, y a la larga el mal nos va cogiendo cada vez más, y vamos perdiendo esa capacidad de... Otra vez se ha quitado. Hola, padre. A ver, parece que he recuperado la señal. ¿Me oyen? Sí, padre. Sí, se escucha, padre. Ya. Entonces, Sí, padre. continuamos. Ya. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado con todo aquello que nos lleva al mal, ¿no? ¿Ya? A veces de forma camuflada, ¿no? ¿Cuánta gente se deja llevar por su orgullo, el egoísmo, las ansias de placer, de poder? Todo eso puede jugarnos, ¿no? Una mala pasada, y al final perdemos nuestras fuerzas para hacer el bien. Por eso nosotros a buscar realmente, ¿no? A actuar en la verdad, a aprender a amar y hacer el bien siempre. Y del pecado hay que alejarse. Estaba diciendo que es evidente, por ejemplo, ¿no? Algunas personas que por tanto entregarse al mal, ya no son capaces de decir, por ejemplo, gente que se vuelve alcohólica o adicta al placer sexual o a la comida o a la bebida. Es evidente que el mal nos perjudica, ¿no? Es cierto que siempre somos libres y por tanto podemos vencer, ¿ya? Pero la libertad se debilita mucho por el mal, por el pecado. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que por ser libres siempre somos responsables, ¿no? La libertad conlleva siempre responsabilidad. Y eso es evidente, ¿no? Todas nuestras acciones tienen un efecto externo o interno, ¿no? Ya la semana pasada decíamos cómo todas nuestras acciones dejan un efecto interno en nosotros, o nos perfeccionan o nos perjudican. Pero también, ¿no? Los efectos externos de nuestras acciones pues nos hacen responsables ante los demás, ¿no? Si no haces bien tu trabajo, pues te llamarán la atención, ¿ya? Y cuántas veces pues uno tiene que responder de su vida ante los demás, ante la sociedad, ante tu familia. Y sobre todo, no nos olvidemos, ¿no? Como el autor de la libertad es un don de Dios, siempre daremos cuenta de nuestra libertad ante el Señor, ¿no? Por eso el cristianismo cree, pues, en que hay una justicia, y ¿por qué? Porque cada uno es responsable de sus actos, y hay más allá, y ¿eso en qué consiste? Pues asumir las responsabilidades de nuestros actos, ¿no? ¿Ya? Por tanto, pues, que esto también nos lleve, cuando uno es consciente de que de las acciones que yo realice, pues me ganarán premio o de mérito, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso también sé más responsable en todo lo que haces, ¿no? Todas las acciones libres. ¿Ya? Muy bien. Esos son los principales aspectos en torno a la libertad, ¿no? Ahora podemos hablar también de cómo Cristo nos ha devuelto la libertad, ¿no? La libertad del cristiano. Antes he dicho que
el pecado nos debilita mucho, nos hace perder la libertad, pero ahí, gracias a Dios, los creyentes contamos siempre con la gracia de Dios, ¿no? Dios puede intervenir y sanar nuestras heridas. Esas son las historias de las grandes conversiones, ¿no? Cuánta gente que estaba en malos caminos y de repente, pues, cambian totalmente de vida. Si antes buscaban hacer el mal, después su voluntad, su vida entera se orienta hacia el bien, hacia el amor a los demás, hacia el amor a Dios. Y eso no pasa, pues, así, digamos, por un esfuerzo humano. Eso es intervención de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? ¿Ya? Cristo tiene poder sobre el pecado, sobre el mal, sobre todas las esclavitudes, y Él puede sanarnos con su gracia, y podemos, con Cristo uno alcanza, en realidad solo con Cristo alcanza su plena libertad, ¿no? Jesús nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan 8, 31, 32, si ustedes permanecen en mi palabra, son de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Varas jodiendo las chibolas. A ver, ¿alguien tiene activado su micro? Ya. Entonces, es decir, la fe en Cristo, el conocer a Jesús, el encuentro con Cristo, abrirnos a la gracia de Cristo, puede cambiar nuestra vida siempre, ¿no? Sobre todo, liberarnos del pecado, de la muerte, ¿ya? Y por eso, sobre todo, apoyándonos en Cristo, podemos vencer el pecado, lo que sea, ¿no? ¿Ya? A veces uno lleva luchando tiempo y tiempo contra un pecado, contra una debilidad, y no podemos vencerla. Pero cuando nos apoyamos en la gracia de Dios, vemos las cosas como son, ¿no? El mal es horrible, nos hace daño, no tenemos por qué apegarnos, y hay tanta gente que deja atrás las cosas malas, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo, pues, cuando uno está unido a Cristo, vive de verdad el amor, ¿no? El amor a Dios, el amor a los demás, ¿no? La caridad es el signo característico de los cristianos, ¿no? Porque nuestra vida está hecha para eso, para darnos del todo por los demás, ¿no? Tantas personas que gastan su vida, su tiempo, sus fuerzas, sus energías, no para perfeccionar, digo, para buscar algo personal, no sé, ni siquiera por buscar dinero, simplemente por hacer el bien, por ayudar a los demás. Eso solo puede, el que lo hace, pues, bueno, es cierto también que hay gente tan filántropa, pero muy pocas, ¿no? Sobre todo uno hace por la fe, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, recuerdan esa anécdota, ¿no? Que se cuenta de ella, como un periodista le dijo: madre, lo que usted hace yo no lo haría ni por $1.000.000. Y ella respondió: yo tampoco lo haría por $1.000.000, yo lo hago por amor a Cristo. ¿Ya? Esa es la verdadera libertad, ¿no? Gente que se dedica a no hacer algunas cositas buenas, sino toda su vida a hacer el bien, ¿no? En todos los ámbitos de su vida, en la familia, en el trabajo, en el deporte, cuando estoy con esta persona, con aquella otra, con esta persona simpática, en realidad en todo uno debería buscar eso, ¿no? Hacer el bien. Esas personas son de verdad libres, y esas personas han entendido de verdad lo que significa, pues, para qué nos ha dado Dios esta gran cualidad de la libertad, ¿no? Muy bien. Y también hay que saber, pues, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que planifica nuestra libertad, ¿no? El cristiano puede llenarse del Espíritu Santo, y entonces ya la ley que mueve toda nuestra vida es el Espíritu Santo. Romanos 8:2 dice eso, ¿eh? Porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo,
tiene un gusto especial por hacer el bien, por hacer el bien que agrada a Dios. Así como, por ejemplo, a un borrachito le atrae mucho la cerveza o las bebidas, a una persona llena del Espíritu Santo le atrae mucho hacer el bien, servir, ayudar, sacrificarse, estar pendiente de los demás. Y además disfruta, ¿no? No es una persona que diga, qué desgracia, ¿por qué no? No. Disfruta haciendo el bien. Eso es lo que obra el Espíritu Santo y eso vemos muchas veces en las vidas de las tantas personas, ¿no? Por tanto, pues, que sepamos esto, ¿no? Que el gran don al que podemos abrirnos y perfeccionar nuestra libertad se llama Espíritu Santo. Él es el que puede transformar totalmente nuestras vidas y ayudarnos a hacer el bien, ¿no? ¿Ya? Humanamente también se ve en tanta gente, ¿no? Que aunque no tengan la fe, son gente buena, siempre se puede contar con esas personas para lo que sea, son buenos amigos, etcétera, pero sobre todo cuando uno tiene el Espíritu Santo es eso, ¿no? ¿Ya? Yo conozco a mucha gente eso, y se nota eso, ¿no? Aquí se puede ver que esta persona realmente es especial, ¿no? Tiene una forma distinta de ver las cosas, porque le pides una ayuda, ahí está, y además lo hacen generosamente, desinteresadamente, y a veces uno puede decir, pero ¿por qué te sacrificas tanto? No es para tanto. No. Además, ellos son felices obrando de esa forma. ¿Ya? Esa es la plenitud de la libertad, ¿no? Y esta es la libertad que Cristo ha conseguido para nosotros y pues que aprovechemos, ¿no? Que aprovechemos cuidando mucho nuestra amistad con Dios, sobre todo el trato con el Espíritu Santo, ¿ya? Muy bien, eso es todo lo que podemos, bueno, en síntesis, ¿no? Lo que podemos decir acerca de la libertad. Bueno, entonces ahora voy a pasar al tema de la afectividad. Aunque eso también debería ser para muchas clases, pero igual voy a tratarlo de forma sintética y ojalá que pues podamos captar y valorar, ¿no? La afectividad. Ya sabemos que todo lo que es del hombre pues viene de Dios y por tanto es bueno, ¿ya? Entonces también los afectos. Hay gente que tiene una concepción equivocada de las pasiones, de los afectos, ¿no? Dicen que no, eso es fuente del mal. Por ejemplo, los estoicos decían, ¿no? Que la perfección del hombre se da cuando uno es capaz de dominar, de extirpar todos sus afectos, todas sus pasiones. Habría que anularlos. Pero el pensamiento cristiano, el planteamiento cristiano no es así. ¿Qué son las pasiones? ¿Ya? Las pasiones, o llamadas también en teología moral, se habla mucho de apetito sensitivo, ¿no? O sea, las pasiones son las inclinaciones de los sentidos, ¿no? Porque también hay un apetito intelectual que sería propio de la voluntad, del conocimiento, de la inteligencia, de la razón, ¿no? Que se inclinan hacia el bien. En cambio, también los sentidos se inclinan hacia el bien, pero a su modo, ¿no? Entonces, ¿qué son las pasiones? Pues podríamos decir, ¿no? Que las pasiones son aquellas inclinaciones hacia los bienes que captan los sentidos. Y bueno, pues los sentidos captan un determinado bien y por tanto nos mueven a alcanzar ese bien, ¿no? ¿Ya? O si no es conveniente, pues lo rechaza. Eso es, digamos, así en sentido tan básico, ¿no? Tan sencillo, lo que son las pasiones, los apetitos, inclinaciones hacia el bien, hacia los bienes que captan nuestros sentidos, ¿ya? Pueden ser de dos tipos, ¿no?
se habla del apetito concupiscible y del apetito irascible. Es un término latín, ¿no? No tiene que ver con la concupiscencia. Ciertamente concupiscible es lo que es el bien placentero, aquello que es agradable, ¿no? Eso es, hay muchas pasiones que se despiertan ante los bienes agradables, ¿no? Por ejemplo, ahí no solo son los de tipo de la sexualidad, sino los del ámbito de la sexualidad, sino en todos los ámbitos hay bienes placenteros. Por ejemplo, hasta un vaso de agua es apetecible, ¿no? Cuando estoy sediento, entonces ahí se despierta ese apetito, ¿no? En cambio, el apetito irascible es también, a veces algunos bienes no son tan fáciles de conseguir, como por ejemplo un vaso de agua o la comida, sino hay algunos bienes que son muy difíciles de conseguir, pero para eso también hay pasiones, apetitos en el ser humano, ¿no? Que se despiertan y aunque cueste, lo logra, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues en un partido de fútbol, ¿no? O de vóley, o lo que sea. Normalmente cuando, si no hubiera este apetito irascible, pues si nos meten un gol o vamos perdiendo un partido, pues ya nos desanimaríamos, ¿no? Decir, ya perdí, aunque hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Se hunde a la primera, ¿no? Pero gracias a que existen esos apetitos irascibles, uno se pone más garra, más fuerza. Y así no solo en el fútbol, sino en tantos ámbitos de nuestra vida, estos apetitos están para ayudarnos a conseguir esos bienes que cuestan. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esas son las pasiones en principio, ¿no? ¿Ya? Los sentidos captan un bien y nos inclinan hacia ese bien. ¿Ya? O captan un mal y, por tanto, nos llevan a huir de ese mal, ¿no? De las pasiones normalmente se desencadenan estos movimientos, ¿no? De atracción, cuando es algo bueno. De rechazo o repulsa, cuando es algo malo, ¿ya? Por eso las principales pasiones del apetito concupiscible, por ejemplo, son la alegría, ¿no? Cuando tienes el bien. La tristeza, cuando no puedes conseguir ese bien. Deseo, aversión, aborrecimiento, amor, odio. Amor cuando es algo que te agrada, ¿no? Odio cuando lo ves como un mal. ¿Ya? En cambio, entre los apetitos irascibles tendríamos estas pasiones: esperanza, desesperación, coraje, miedo, ira. ¿Ya? Eso es en genérico, pues, lo que podemos decir sobre las pasiones. O bien captan las pasiones, las pasiones nos presentan algo como algo bueno o algo malo, ¿ya? Y si es algo bueno, nos lleva hacia ese bien, a querer obtener ese bien. Y si es algo malo, pues nos lleva al rechazo, ¿no? Lógicamente, ya uno se dará cuenta de que los sentidos, pues, no son suficientes para captar el bien, ¿no? Los sentidos tienen que complementarse con la inteligencia y sobre todo con el conocimiento de la inteligencia. Porque la inteligencia es la que conoce el verdadero bien. Antes hemos dicho, libertad se tiene que ejercer en la verdad. Y solo los sentidos se pueden equivocar. Por eso necesitan siempre de la inteligencia. Por eso, por ejemplo, el comportamiento del ser humano es totalmente distinto, ¿no? Porque nosotros tenemos la luz de la inteligencia. En cambio, los animales no. Solo ellos se dejan guiar por las pasiones, ¿ya? No tienen esa inteligencia que les ilumina mejor, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a mí me puede parecer una persona tan antipática y no me cae bien, entonces mi pasión, ¿qué va a ser mi afectividad? ¿Cómo va a reaccionar? Si lo veo como mal, una persona no me cae bien porque no me gusta su
su forma de hablar, etcétera, voy a rechazarla, ¿no? ¿Ya? La rechazo, pero no debo dejarme influenciar solamente por la pasión, ¿no? Sino yo tendré que acudir a mi inteligencia también y decir, ¿y por qué voy a rechazar a esta persona? ¿No? Simplemente por su forma de hablar o por su rostro, no es lógico eso, ¿no? Entonces, uno pues, la pasión puede ser, es controlada siempre con la inteligencia, debe ser controlada con la inteligencia, ¿no? O lo que decía antes, por ejemplo, ¿no? Una persona se enamora, ya estando casada, se enamora de otra, ¿no? A lo mejor es verdad, o sea, físicamente o psíquicamente o espiritualmente puede tener mejores cualidades que su cónyuge y puede decir, pues, mis deseos, mis pensamientos se inclinan mucho hacia esta persona, ¿no? ¿Ya? Como que hasta me pueden hacer perder el dominio de mí mismo, pero no debería ser así, ¿no? Eso está mal, ¿no? Tendría que intervenir la inteligencia y decir, pues puede ser, es verdad, ¿no? Puede ser que sea mejor que mi pareja, pero mi bien, mi felicidad está ligada a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Y por tanto, pues, esta pasión debe ser controlada, ¿ya? Ciertamente no basta la inteligencia, ¿no? Porque las pasiones a veces pueden ser tan intensas, tan fuertes, que incluso pueden cegar la inteligencia. No debería ser, no es normal eso. Por eso, para que seamos capaces de controlar esas pasiones, necesariamente tienen que intervenir las virtudes, ¿ya? Las virtudes. Sin las virtudes no se podría controlar ninguna pasión, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que, a ver, aquí veo mucho la gente se deja llevar fácilmente por la borrachera. La bebida en sí misma, pues, no es mala, podríamos decir, ¿no? Además, en un día de calor, por ejemplo, pues, una botella o un vaso de cerveza es apetecible y uno tiene ganas de beberlo, por supuesto que sí. Y podría beberlo, ¿ya? Pero ahí interviene, por ejemplo, si la pasión del beber no está controlado, que el apetito querrá seguir bebiendo una y otra hasta que ya no pueda, ¿no? Pero ahí, por eso, por ejemplo, tiene que intervenir la virtud de la sobriedad, ¿no? La sobriedad. Y decir, ¿no? Mira, está bien, disfrútalo de este vaso, ¿no? Y además, estás cansado, ya, disfrútalo, ¿ya? Pero más ya no, porque te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque tienes que viajar, porque tienes que hacer ese trabajo y te emborrachas y te desorganiza todo y mira, y además si tienes que conducir eso, cuánto vas a poner en riesgo tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tanta gente que pierde su vida por estar ebrio, por ejemplo. Entonces, no es bueno. Entonces, la inteligencia hace ver hasta dónde hasta dónde está bien satisfacer una pasión y desde dónde ya sería una exageración y me haría daño. Y para eso que ilumina la inteligencia, pues cuando uno tiene esas virtudes, sabe controlarse de verdad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos decir en principio de las pasiones. O sea, no son tan conclusiones, o sea, para la valoración moral de nuestras acciones. O sea, ¿qué podemos decir acerca de las pasiones? ¿Qué valoración moral podemos hacer? Esta siguiente, ¿ya? En principio, las pasiones son movimientos involuntarios, ¿ya? O sea, nadie los provoca, muchas veces surgen sin nuestro consentimiento a veces, ¿no? Y por tanto no son ni buenos ni malos, ¿no? ¿Ya? Moralmente hablando, no son moralmente buenas ni malas. La moralidad depende, porque hemos dicho, ¿no? Afecta a los actos voluntarios, ¿ya? Las pasiones
Dios nos las ha dado, pues, para hacer bien el bien, podríamos, valga la redundancia, ¿no? O sea, para que hagamos las cosas con ganas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ayudar aburrido, desganado, de mal humor, que hacerlo, pues, con alegría, con entusiasmo. Ahí las pasiones nos ayudan a hacer el bien, siempre en cuando están encausadas por la inteligencia y la voluntad, ¿no? Hacia el verdadero bien. ¿Ya? Entonces, cuando una pasión es objeto de calificación moral, cuando interviene la voluntad, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes tener una pasión de agredir a alguien, ¿ya? La ira, pasión de la ira. Eso es algo normal, ¿ya? En principio, es que surge esa pasión, por eso ya no es que ya seas malo, ¿no? Serás malo cuando realmente consientas esa pasión y digas, ¿no? Sí, la voy a agredir, ¿no? ¿Ya? Hay mucha gente que controla su ira. Es decir, la voluntad puedes aceptar o impulsar, provocar las pasiones o controlarlas, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando interviene digamos, esas pasiones, pues sí se pueden decir que ya son buenas o malas cuando interviene la voluntad, ¿no? Por ejemplo, es que me vienen malos deseos, ¿ya? En ese momento, podríamos decir que todavía no es que hayas hecho el mal ya, ¿no? Por tener malos deseos uno no es malo, ¿ya? Pero si tú consientes esos malos deseos, si tú quieres dejarte llevar por esos malos deseos, incluso fomentarlos, en ese momento sí, ya interviene la libertad, la voluntad, y por tanto, ahí sí, ya esa pasión se puede volver desordenada, ¿no? Entonces, pues hay que tener claro esto, ¿no? Las pasiones de por sí necesitan ser orientadas por la inteligencia y por la voluntad. Y para eso necesitamos de las virtudes. Las virtudes, ya veremos más adelante, si nos da tiempo, se adquieren con la repetición de actos. ¿Ya? Por tanto, las pasiones... ¿Me espera 5 minutos? Por favor. Ya. Las pasiones, por tanto, son... pero no hay que... Incluso hay que fomentar las pasiones buenas, ¿no? ¿Ya? Porque sirven para hacer el bien. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tu trabajo te apasiona, te gusta, pues lo realizarás con esmero, ¿ya? Pero si no te apasiona tu trabajo, pues lo más probable es que tu trabajo sea malo, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente hay que tener cuidado con las pasiones desordenadas, incluso, es decir, no todas las pasiones hay que controlarlas, incluso las pasiones ordenadas hay que fomentarlas, ¿no? Las pasiones desordenadas sí, esas sí pueden perjudicar, incluso nublar la razón, pueden perjudicar el uso de nuestra libertad, y por eso sí hay que ordenarlos necesariamente, ¿no? Todo aquello que sea desordenado, tienes la obligación de encauzarlo hacia tu verdadero bien, de orientar, de controlar, de no dejarte dominar por las pasiones, sino dominar tú a ellas. Si somos así, seremos personas realmente, humanamente, pues completas, ¿no? ¿Ya? A veces han achacado a los cristianos, son gente triste, de mala gana, no es verdad, ¿no? O sea, ser plenamente humano supone tener las pasiones bien encausadas. Muy bien, se nos va el tiempo, ¿no? Aquí lo dejamos entonces. Solamente de paso menciono que hay algunos condicionamientos en el acto moral, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, hemos dicho, el acto moral es aquello que hacemos conociendo y queriendo, ¿no? ¿Ya? Ahí se pueden dar algunos
condicionamientos en el conocimiento, por ejemplo, en el conocimiento o en la voluntad, que pueden reducir la cualidad moral de una acción. Por ejemplo, la ignorancia, ¿no? ¿Ya? La ignorancia es la carencia del conocimiento necesario de la cualidad moral de una acción, ¿no? Por ejemplo, si hay ignorancia, uno no es responsable. Perdón, no se puede, esa acción moral, pues, sí, no cae la responsabilidad sobre él, ¿no? ¿Ya? Ahora, esa ignorancia puede ser culpable o inculpable, ¿no? Culpable es cuando no ha puesto todo lo que debía para todos los medios adecuados para salir de ese error, ¿no? A veces también hay ignorancias inculpables, ¿no? Cuando uno piensa que está en la verdad, pero en realidad está en el error. Eso ya sabemos que cambia la calificación moral de una acción. También en la voluntariedad, por ejemplo, la violencia, ¿no? Cuando a ti te han obligado a hacer algo, pues ahí no había consentimiento, ¿no? No hay voluntad y por tanto exime también de responsabilidad moral. La violencia puede ser física o moral, ¿no? También el miedo, a veces hay algunas acciones que algunas personas hacen llevadas por el miedo y el miedo puede nublar la inteligencia, incluso, y entonces por tanto limitar la voluntariedad, ¿no? O algunos vicios, ¿no? También hay factores psíquicos, por ejemplo, enfermedades de la mente, de la voluntad, esos reducen la responsabilidad moral, ¿no? O factores sociales también. No se le puede pedir lo mismo, por ejemplo, a una persona que ha vivido en medio de la drogadicción que a otra que ha vivido yo qué sé, pues, en una parroquia con una formación constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ciertamente todas esas cosas son atenuantes en la calificación moral, pero más o menos son los principales aspectos respecto al acto moral. Muy bien. A ver, ahí terminamos. Hola. ¿Me oyen? Sí, padre, la escuchamos. Sí, padre, lo escuchamos. Pensé que me había pasado. Sí, padre, Sí. aquí estamos. Está bien, estamos todavía. Sí, padre, estamos. Ya, qué bueno, entonces ya terminamos, ya las preguntas las dejo para la próxima clase, por favor, porque mañana tengo primeras comuniones y aquí la gente está alborotada. Está bien, padre, la O sea, próxima. no hay tarea. Está bien, padre. Ya, padre. Ya. Gracias. Chao, chao. Ya, Pero padre, gracias. ya voy a mandar algunas tareas. Padre, buenas noches, que Dios lo Ya, bendiga. buenas noches. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, Y siempre por los siglos de los siglos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, me encomiendan y encomienden, por favor, a los chicos que van a recibir mañana su primera comunión. Son más de 100. Padre, buenas noches. La asistencia. Sobre la asistencia, padre. La asistencia, ahí controlan desde la escuela. Desde el ingreso está ahí. Sí, ya. Muy bien. Ya, padre, gracias. Cuídese Ya, mucho. chao, chao. Cuídense, Chao. colegas. Gracias, buenas Chao, chao. noches. Padre, Buenas noches. Buenas noches, padre. Chao, chao. Buenas noches, Chao, padre. padre. Chao, chao. Buenas noches, Mañana, padre. Buenas Buenas noches, noches. padre. Buenas noches, Padre, hermano. buenas noches. Ya, saludos a todos.